Todos tenían miedo del millonario. Hasta que la empleada pobre lo cayó frente a todos. Antes de continuar con la historia, dale me gusta, suscríbete y comenta desde donde nos estás viendo. En una soleada mañana de primavera en Sevilla, los pájaros cantaban sobre los tejados de cerámica naranja, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el dulce olor de los naranjos en flor que se extendían por las estrechas calles del casco antiguo. Entre los callejones concurridos caminaba Clara Morales, una mujer de 68 años, con cabellos canosos recogidos en un sencillo moño y manos endurecidas por tantos años de trabajo. Clara no tenía riqueza ni lujos, pero poseía algo mucho más valioso, dignidad y valentía adquiridas a lo largo de toda una vida de desafíos. Todos en la empresa Torres y Asociados, una de las mayores constructoras de Sevilla, temían a su dueño, don Javier Torres, un millonario de mirada fría y sonrisa calculada. Era conocido por su temperamento explosivo y por humillar a los empleados frente a todos cuando algo no salía exactamente como él quería. Don Javier había construido su imperio con inteligencia y frialdad, y nadie se atrevía a contrariarlo. Incluso los ejecutivos más experimentados se inclinaban ante sus exigencias, temiendo represalias que podían ir desde perder un bono hasta ser despedidos sin previo aviso. Clara, sin embargo, no era empleada de la empresa. Trabajaba como limpiadora, cuidando con esmero las grandes oficinas y salas de reuniones. Cada día, mientras barría los suelos pulidos y limpiaba las mesas de cristal relucientes, observaba las tensiones invisibles entre el millonario y sus empleados. A pesar de la marcada diferencia social, don Javier con sus caros trajes italianos, y ella con ropa sencilla y gastada, había algo en la postura serena de Clara que hacía que, sin darse cuenta, todos a su alrededor sintieran un respeto silencioso por ella. La rutina de aquel día comenzó como cualquier otra. Empleados corriendo para cumplir plazos, teléfonos sonando sin parar y don Javier entrando y saliendo de reuniones con un aire constante de impaciencia. Clara pasaba de sala en sala recogiendo papeles dispersos, limpiando tazas de café abandonadas y cambiando trapos húmedos en las mesas de reunión. Pero había algo diferente en el aire. Quizá era la tensión eléctrica que precede a una tormenta, o tal vez era el propio don Javier, más impaciente de lo habitual, vigilando cada detalle de la oficina. Mientras tanto, en la pequeña cocina de la empresa, Clara preparaba café para sí misma y para los pocos empleados que aún se atrevían a tomar un descanso. Rafael, un joven asistente administrativo de 25 años, la observaba con admiración silenciosa. Él, como todos los demás, conocía el poder del millonario, pero veía en Clara una fuerza que parecía intocable. Había dignidad en su sencillez, valentía en su mirada y un sentido de justicia que los años nunca habían borrado. El contraste entre Clara y don Javier era evidente en cada paso que ella daba por la oficina. Él, alto e imponente, caminaba como si el suelo fuera su trono. Ella, pequeña y discreta, se movía como si cada gesto fuera parte de una coreografía que solo ella comprendía. Pero aunque muchos la ignoraban, Clara tenía el don de observar. Veía las fallas, los miedos y las inseguridades que nadie más se atrevía a reconocer. Y aunque su posición era humilde, había algo que nadie podía arrebatarle, su voz. Ese día, un incidente trivial comenzó a desarrollarse. Un informe importante había sido colocado en el lugar equivocado, y don Javier entró en una sala de reuniones exigiendo explicaciones. Los empleados sudaban frío, con la mirada al suelo, temiendo la furia del millonario. Clara, sin embargo, permanecía tranquila. Observaba la escena, consciente de que la injusticia estaba a punto de manifestarse de manera evidente. Y algo dentro de ella le decía que, en ese momento, algo cambiaría para siempre. El escenario estaba listo, un millonario arrogante, temido por todos, una limpiadora pobre, respetada en silencio por su valentía, y una oficina llena de tensión, lista para presenciar un acontecimiento que nadie olvidaría. El contraste entre riqueza y sencillez, poder y humildad, ansiedad y coraje, creaba una atmósfera cargada de emoción. Era el preludio de un conflicto que cambiaría la vida de todos allí, y Clara estaba a punto de convertirse en la protagonista de una historia que nadie creería real. Mientras el sol brillaba sobre la plaza de España, reflejándose en las fuentes y azulejos de colores, Clara respiró hondo. Sabía que ese día sería diferente, que algo dentro de ella ya no podía contenerse. Y aunque nadie podía imaginar lo que sucedería en pocos minutos, el destino ya estaba en movimiento, listo para dar un giro total a la vida de todos. El reloj en la pared de la gran sala de reuniones marcaba las 10:30 cuando don Javier Torres entró, más irritado de lo habitual. Su mirada recorría la oficina como un depredador, atento a cada detalle, cada gesto que pudiera interpretarse como incompetencia. Los empleados, ya acostumbrados a su impaciencia, permanecían en un silencio absoluto, algunos incluso con las manos temblorosas, temiendo cualquier reacción brusca. Ese día,
Había ocurrido un pequeño error de logística, un contrato importante se había enviado al cliente equivocado. Un simple error, pero suficiente para desatar la furia del millonario. Comenzó a gritar, su voz resonando por los pasillos, acusando a los empleados de negligencia e incompetencia. Cada palabra golpeaba como una bofetada invisible, y los compañeros bajaban la cabeza, avergonzados y sin valor para reaccionar. Clara, que pasaba recogiendo algunas carpetas del suelo, escuchó el tumulto. Se detuvo un momento, observando la escena. Don Javier no escatimaba palabras cortantes, y los empleados estaban completamente paralizados por el miedo. Era como si su poder tuviera un aura propia, capaz de silenciar cualquier protesta antes incluso de ser articulada. Pero algo dentro de Clara reaccionó de manera diferente. Sabía que ese tipo de humillación era injusta e innecesaria. La situación requería coraje, pero también discernimiento. Respirando profundo, Clara caminó lentamente hacia la sala de reuniones, aún con el trapo de limpieza en la mano, ignorando las miradas preocupadas de los empleados. El contraste entre su postura tranquila y la tormenta de palabras de don Javier era evidente. Cada paso que daba parecía disminuir el espacio de poder de él, aunque solo fuera de manera simbólica. Dentro de la sala, don Javier continuaba vociferando, su frustración creciendo a cada segundo. Señalaba con dedos acusadores a los empleados, exigiendo explicaciones detalladas, pero nadie se atrevía a hablar. La tensión era palpable, y la atmósfera cargada de miedo parecía sofocar el aire. En ese instante, Clara entró, no con palabras de desafío, sino con una calma que cortaba la energía negativa de la sala. Don Javier, disculpe la interrupción, dijo ella, con voz firme pero serena. Creo que ha habido un malentendido. ¿Puedo mostrarle lo que realmente ocurrió? El silencio cayó instantáneamente. Todos los empleados se miraron, sorprendidos por la audacia de la limpiadora. Don Javier, por su parte, frunció el ceño, sorprendido. Nadie jamás le había hablado de esa manera, mucho menos alguien en su posición. ¿Tú? Preguntó, la incredulidad evidente en su voz. ¿Qué sabes sobre contratos importantes? Clara no se intimidó. Respiró hondo y comenzó a explicar, de manera clara y objetiva, cada paso que llevó al error, señalando fallas en la comunicación interna que nadie más había notado. Su argumentación era meticulosa, demostrando un conocimiento que nadie sospechaba que ella tuviera. Los empleados que hasta entonces estaban cohibidos comenzaron a levantar la cabeza, escuchando atentamente cada palabra. Don Javier la observaba con una mezcla de sorpresa e irritación. Su arrogancia se vio sacudida por la claridad y valentía de aquella mujer que, hasta unos minutos antes, era invisible para él. No gritó, no acusó a nadie, simplemente presentó los hechos de manera tan lógica y firme que resultaba imposible ignorarlos. Pero la situación estaba lejos de resolverse. Algunos empleados, temiendo represalias, comenzaron a susurrar entre sí, preguntándose si Clara estaba siendo demasiado audaz. Recordaban todos los ejemplos de castigo y humillación que don Javier había aplicado a lo largo de los años. El ambiente estaba cargado de una tensión casi insoportable, miedo, ansiedad y la posibilidad de una explosión mayor. Mientras tanto, Clara mantuvo su postura, consciente de que cualquier señal de miedo podría comprometer la credibilidad de su explicación. Sintió la mirada penetrante de don Javier sobre ella, evaluando cada palabra, cada gesto. Era un duelo silencioso, el poder del dinero y la autoridad contra el coraje, la inteligencia y la dignidad de una mujer que nunca había sido escuchada. De repente, un silencio absoluto llenó la sala. Don Javier respiró profundo, con los ojos entrecerrados evaluando la situación. Lo que Clara había dicho tenía lógica, pero aceptarlo públicamente sería un golpe a su autoridad. Estaba dividido entre la voluntad de humillar y el reconocimiento de la verdad. Y en ese instante, Clara comprendió que ese era el momento decisivo. Si continuaba firme, podría finalmente romper el ciclo de miedo que le imponía a todos. Entonces, algo inesperado ocurrió, una ligera sonrisa surgió en los labios de Clara, no de arrogancia, sino de tranquila confianza. Ese gesto, pequeño y sencillo, tuvo un efecto casi magnético. Los empleados que antes se inclinaban por miedo comenzaron a erguirse, observando la valentía de aquella mujer. El poder de don Javier, hasta entonces absoluto, comenzó a ser cuestionado en silencio por todos en la sala. La tensión alcanzó su punto máximo. Don Javier respiró profundo, y por un instante, parecía que toda la sala contenía la respiración, esperando su reacción. Y fue en ese instante que la historia comenzó a transformarse, abriendo camino a un giro que nadie podría prever. Tras la audacia de Clara, la sala de reuniones se sumió en un silencio tenso. Don Javier Torres dio unos pasos hacia atrás, ajustándose el saco, su rostro era una máscara de impaciencia e incredulidad.
El eco de sus palabras aún flotaba en el aire, y los empleados, ahora menos paralizados, se miraban entre sí, sin saber si debían apoyar a Clara o mantenerse en silencio. Clara sentía el corazón acelerado, pero no de miedo, sino de emoción y determinación. Sabía que enfrentarse a don Javier no se trataba solo de corregir un error, era una cuestión de justicia, de dignidad. Pero para todos los que la rodeaban, aquello parecía un acto de locura. ¿Cómo una simple limpiadora podía atreverse a confrontar al hombre más temido de Sevilla? Don Javier finalmente habló, su voz baja pero cortante. «Clara, ¿crees que tu explicación cambia algo aquí?», dijo, con el tono de quien aún no aceptaba la situación. «No entiendes de negocios». Clara respiró profundo y respondió, firme. «Quizá no sea ejecutiva, señor. Pero veo lo que todos evitan mirar. Y sé la diferencia entre un error humano y una injusticia». El impacto de sus palabras reverberó en la sala. Algunos empleados sintieron una ola de coraje surgir dentro de ellos, mientras que otros se encogieron, temiendo que la ira de don Javier estallara. El millonario entrecerró los ojos, y por un momento la tensión fue casi insoportable. Pero Clara mantuvo la postura, mirándolo directamente, como diciendo, «No me subestimes». En los días siguientes, la atmósfera en la empresa cambió. Don Javier, aunque visiblemente irritado, no podía ignorar que Clara había expuesto fallas que nadie más se atrevía a admitir. Pero su orgullo herido lo llevó a una reacción inesperada, comenzó a ponerle pequeñas dificultades, probando sus límites. Le asignaba tareas aparentemente imposibles, observando cada movimiento con atención crítica, esperando que fallara. Clara, sin embargo, no retrocedió. Cada desafío impuesto por don Javier era una oportunidad para demostrar competencia, paciencia e inteligencia. Se movía entre salas de reuniones, pasillos y escritorios, siempre discreta, pero observando, aprendiendo y resolviendo problemas antes incluso de que fueran notados. Los empleados empezaron a percibir que, pese a la arrogancia del millonario, había algo admirable en Clara, su calma ante la presión, su visión práctica y su capacidad para resolver problemas complejos. Aún así, el día a día era agotador. Clara enfrentaba miradas de desaprobación de algunos colegas que no entendían cómo alguien de su posición se atrevía a cuestionar a don Javier. También sentía el peso de la desigualdad, mientras él caminaba por corredores de mármol, rodeado de lujo y tecnología, ella cargaba cubos de agua, trapos y productos de limpieza, recordándole a cada paso la diferencia social que los separaba. Cierta tarde, tras un encuentro particularmente difícil, Clara fue llamada al despacho de don Javier. La sala estaba en silencio, iluminada por el sol que entraba por los grandes ventanales de vidrio. Él la observaba desde detrás de su escritorio de caoba, con los dedos entrelazados y expresión seria. «Clara», comenzó, con la voz más contenida de lo habitual, «sigues sorprendiendo. Pero cuidado, la valentía sin experiencia puede ser peligrosa». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. «Señor, la experiencia también está en los pequeños detalles que muchos ignoran. No hablo para faltar al respeto, sino para hacer lo correcto». Don Javier se reclinó hacia atrás, estudiando cada palabra. Por dentro sentía una mezcla confusa de irritación y admiración. Había algo en aquella mujer que no podía ignorar, algo que desafiaba su percepción de poder y control. Pero admitirlo sería un golpe a su propio orgullo. En los días siguientes, Clara continuó enfrentando situaciones de humillación pública, pequeñas provocaciones y miradas desconfiadas. Cada gesto de don Javier era una prueba, y cada reacción de ella fortalecía su presencia silenciosa. Incluso cuando los empleados más veteranos intentaban advertirles sobre los riesgos, permanecía firme, movida por algo más grande que el miedo o el respeto, una convicción inquebrantable de que la dignidad y el coraje valen más que cualquier posición social. El drama alcanzó su punto máximo cuando, durante una reunión general, don Javier la llamó inesperadamente para presentar soluciones a un proyecto que estaba a punto de fracasar. Todas las miradas se dirigieron hacia Clara, algunas llenas de escepticismo, otras de esperanza silenciosa. Sintió el peso de la situación, la responsabilidad de representar no solo a sí misma, sino también la justicia que hacía tiempo había sido olvidada en ese entorno corporativo. Clara respiró profundo, colocó los papeles sobre la mesa y comenzó a hablar, su voz firme resonando en la sala. Cada palabra, cada propuesta, cada solución presentada desafiaba no solo la autoridad de don Javier, sino la propia estructura de miedo que él había construido. Los empleados que antes se inclinaban ante la presión comenzaron a levantar la cabeza, inspirados por la valentía de la limpiadora. Por unos segundos, el tiempo pareció detenerse. El millonario, conocido por su frialdad, no sabía cómo reaccionar. Se había enfrentado a algo que no podía controlar, la valentía de una mujer común, desafiando injusticias que él mismo había creado.
La humillación que él imponía a los demás ahora reverberaba silenciosamente sobre él, y algo dentro de don Javier comenzó a transformarse, aunque él aún no lo percibía del todo. Y es en este punto donde el drama de Clara se profundiza. Su coraje comenzó a sacudir no solo la rutina de la empresa, sino también la percepción que todos tenían sobre el poder, la justicia y la dignidad. La humillación pública que enfrentaba se convertía en una fuerza silenciosa, capaz de desafiar incluso al millonario más temido de la ciudad. La mañana siguiente comenzó con un aire pesado en la oficina de Torres y Asociados. Don Javier Torres parecía diferente. Su habitual mirada cortante estaba suavizada por una tensión invisible. Algo en la actitud de Clara durante los últimos días empezaba a incomodarlo de manera inesperada. Se sentó en su escritorio de caoba, observando el movimiento de la oficina como si intentara descifrar un enigma al que no estaba acostumbrado. Clara, como siempre, hacía su ronda diaria, limpiando cuidadosamente cada rincón de la sala de reuniones y recogiendo los papeles que los empleados habían dejado olvidados. Sin embargo, había una diferencia sutil: el ambiente ya no estaba dominado por el miedo absoluto. Algunos compañeros intercambiaban miradas discretas, y una sensación de expectativa llenaba el aire. Todos sabían que algo importante estaba a punto de ocurrir. Fue entonces cuando don Javier llamó a Clara a su oficina, esta vez sin la habitual furia. Su expresión era difícil de descifrar, una mezcla de curiosidad y tensión. Le pidió que se sentara y, por primera vez, comenzó a escucharla sin interrumpir. Clara, comenzó, con voz más baja de lo normal, tus observaciones tienen mérito. Quiero que me expliques cómo llegaste a estas conclusiones. Clara sintió una ola de sorpresa mezclada con cautela. Nunca antes el millonario había pedido su opinión. Explicó detalladamente cada punto, cada solución que había identificado, cada falla que había observado en los procesos internos. Su claridad y valentía al exponer la verdad comenzaron a transformar la percepción de todos en la sala. Una mujer humilde, antes subestimada, ahora se mostraba indispensable. Mientras hablaba, Clara percibió algo aún más sorprendente. Don Javier estaba genuinamente interesado, haciendo preguntas inteligentes, anotando detalles y, de vez en cuando, asintiendo con la cabeza. Por primera vez, no veía solo a una limpiadora, veía a alguien con discernimiento, inteligencia y visión. Fue en ese momento cuando ocurrió un giro inesperado. Don Javier pidió que Clara dirigiera la próxima reunión general, presentando sus soluciones y decisiones a todo el equipo. La solicitud fue un choque para todos. Los empleados tragaron saliva, conscientes de que aquello era un acto sin precedentes en la historia de la empresa. ¿Una limpiadora colocada en una posición de liderazgo? Era casi inimaginable. Clara respiró profundo, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una fuerza interior que no sabía que poseía. Con calma y firmeza, se dirigió a la sala de reuniones, donde todas las miradas estaban puestas en ella, algunas llenas de escepticismo, otras de esperanza silenciosa. Cada paso que daba parecía resonar por el pasillo, marcando el inicio de una transformación que nadie esperaba. Y aquí hay una pequeña pausa para un site y ligero. Si tú también estás apoyando a Clara y quieres ver cómo enfrenta este desafío imposible, aprovecha este momento y suscríbete al canal. La vuelta de tuerca apenas está comenzando. La reunión comenzó, y Clara la condujo con una autoridad tranquila, presentando soluciones y estrategias con una claridad impresionante. Don Javier permanecía en la sala, observando cada gesto, cada palabra. Los empleados que antes se inclinaban ante el miedo ahora se sentían inspirados a contribuir, atentos al liderazgo inesperado de Clara. Fue en ese instante cuando comenzó la verdadera transformación. El respeto silencioso que Clara había conquistado durante los días anteriores se manifestaba ahora de manera visible. No necesitaba gritar, humillar ni demostrar nada agresivamente. Su valentía, inteligencia e integridad hablaban por sí mismas. Don Javier, por más orgulloso que fuera, comenzó a reconocer, aunque de manera silenciosa, que la limpiadora había cambiado la dinámica de la empresa. El punto de inflexión estaba completo. Clara, la mujer que todos consideraban subestimable, comenzaba a ser vista como alguien capaz de desafiar el poder absoluto de un millonario. La humillación pública, el miedo y la tensión que antes dominaban cada rincón de la oficina daban paso al respeto, la admiración y la esperanza. Y así, mientras el sol se proyectaba a través de las ventanas de la sala de reuniones, reflejándose en los azulejos de colores y en las mesas de madera pulida, la historia empezaba a transformarse. Lo que hasta entonces parecía imposible estaba ocurriendo. La humilde limpiadora de Sevilla había dado el primer paso para cambiar no solo su vida, sino también la percepción de todos a su alrededor. Tras la reunión que marcó el primer gran giro, Clara sintió una ola de confianza recorrer su cuerpo. Por primera vez, comprendió que no era solo una observadora silenciosa del mundo corporativo, podía, efectivamente, influir y transformar situaciones.
Aunque todavía enfrentaba las miradas desconfiadas de algunos empleados y la tensión contenida de don Javier, había algo nuevo en el aire, un hilo de esperanza. Esa tarde, Clara comenzó a implementar pequeños cambios en los procesos internos de la empresa, empezando por acciones simples pero efectivas. Organizó los archivos de manera lógica, sugirió métodos para mejorar la comunicación entre departamentos y preparó informes que facilitaban identificar problemas antes de que se volvieran críticos. Cada acción era silenciosa, pero poderosa. Los empleados que antes la ignoraban comenzaron a notar su habilidad y dedicación. Algunos incluso se acercaron discretamente, pidiendo consejos y apoyo. Don Javier, por su parte, observaba atentamente. Aunque demasiado orgulloso para admitirlo públicamente, no podía ignorar el impacto positivo de las acciones de Clara. Empezó a delegar pequeñas responsabilidades, ya no como una prueba o castigo, sino como una forma de observar su progreso real. Cada tarea completada con éxito reforzaba la confianza que Clara empezaba a adquirir, no solo sobre sí misma, sino también en el ambiente que la rodeaba. Una mañana, mientras Clara barría el vestíbulo principal, Rafael, el joven asistente administrativo, se acercó tímidamente. Clara, los empleados están comentando cómo tus ideas han mejorado los informes y procesos. Quieren colaborar más contigo. Ella sonrió, sorprendida y emocionada. No se trataba solo de reconocimiento, sino de crear un efecto dominó de cambios positivos. Gracias, Rafael, respondió Clara con humildad. Pero esto no se trata de mí. Se trata de que todos trabajemos mejor juntos. En los días siguientes, pequeñas victorias comenzaron a acumularse. Clara logró reorganizar los archivos de clientes importantes, evitando retrasos y errores que podrían haber generado pérdidas. También sugirió ajustes en las reuniones internas que permitieron una comunicación más clara entre departamentos. Cada acción, aunque sencilla, demostraba su capacidad para superar la posición humilde que la sociedad a menudo asigna a alguien como ella. El impacto era visible. Los empleados que antes la trataban con indiferencia comenzaron a acudir a ella para discutir soluciones. Don Javier, aunque sin admitirlo, la observaba con una mezcla de sorpresa y respeto. Su autoridad, antes absoluta, empezaba a ser cuestionada silenciosamente, no por rebeldía, sino por el reconocimiento de la competencia inesperada de Clara. El punto crucial de esta superación inicial ocurrió un día lluvioso, cuando surgió un problema serio con un contrato internacional. El error tenía el potencial de costarle millones a la empresa. Don Javier estaba a punto de estallar, pero Clara intervino. Con calma, revisó cada detalle, señaló el verdadero problema y propuso soluciones que nadie más había considerado. El resultado fue sorprendente. El contrato se salvó, la empresa evitó un desastre financiero y Clara ganó, por primera vez, la admiración abierta de todos a su alrededor. La humilde limpiadora que todos juzgaban incapaz había demostrado que la valentía, inteligencia y observación valen más que los títulos o la riqueza. Esta superación inicial transformó no solo la vida de Clara, sino también el ambiente de la empresa. Surgieron pequeños gestos de reconocimiento, colegas ofreciendo ayuda, comentarios positivos discretos e incluso una rara sonrisa de don Javier, indicativa de un cambio lento pero perceptible en su percepción. Clara comprendió que cada victoria, por pequeña que pareciera, era un paso importante en su camino. Había comenzado a revertir años de desigualdad, no con bravura ostentosa, sino con determinación, sabiduría y coraje silencioso. Con el paso de las semanas, Clara Morales comenzó a percibir cambios no solo en la empresa, sino en sí misma. Aquella mujer que antes se limitaba al silencio y a la rutina de la limpieza ahora asumía un papel de liderazgo discreto, pero impactante. Cada acción suya reflejaba confianza, inteligencia y empatía, transformando la percepción de todos a su alrededor. Don Javier Torres, el millonario temido, empezó a observarla de manera diferente. Continuaba siendo exigente y directo, pero había una admiración creciente que se negaba a verbalizar. Clara, con su visión práctica y valentía, estaba rompiendo barreras invisibles, barreras que él, a pesar de su fortuna y poder, nunca había imaginado confrontar. Clara comenzó a proponer soluciones más complejas, no solo para problemas pequeños, sino para decisiones estratégicas de la empresa. Su habilidad para identificar patrones, organizar información y anticipar errores hizo que don Javier comenzara a confiar en su opinión en momentos críticos. No se había convertido oficialmente en ejecutiva, pero su influencia dentro de la empresa era innegable. Mientras tanto, los empleados que antes la ignoraban empezaron a acercarse. Rafael, su joven aliado, se convirtió en un verdadero compañero, ayudando a implementar algunas de las ideas de Clara. Otros colegas, inspirados por la valentía de la limpiadora, comenzaron a asumir más responsabilidades, sugiriendo mejoras y participando activamente en las decisiones. La dinámica de la oficina estaba cambiando, y Clara era la catalizadora de esa transformación.
La transformación más significativa, sin embargo, ocurrió dentro de Clara misma. Descubrió una fuerza interior que jamás había imaginado poseer. Cada desafío enfrentado, cada humillación soportada y cada pequeño triunfo la moldeaban en una líder serena, pero determinada. Empezó a ver el mundo con una perspectiva más amplia, no solo la injusticia o la desigualdad, sino también las oportunidades de generar cambios reales y duraderos. Un día, don Javier llamó a Clara a una reunión privada. La tensión inicial dio paso a un respeto silencioso. Por primera vez, él parecía escuchar sin interrumpir, ponderando cada palabra con atención genuina. Clara, dijo, con voz más calmada de lo habitual, confieso que estoy impresionado. Estás transformando más que procesos, estás cambiando la forma en que todos piensan y actúan. Clara sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Señor, no hago esto por reconocimiento, sino porque creo que todos podemos mejorar si trabajamos juntos. Esa frase resonó en la mente de don Javier. Nunca había considerado que alguien en una posición tan humilde pudiera provocar cambios significativos en su empresa y en su propia forma de pensar. Clara no solo transformaba la realidad externa, sino también la interna de él, obligándolo a replantearse lo que significaba liderazgo, respeto y empatía. En los meses siguientes, Clara asumió proyectos más desafiantes. Organizó negociaciones con proveedores internacionales, implementó sistemas de gestión más eficientes y se convirtió en referente para los nuevos empleados. Su evolución emocional e intelectual era visible. Ahora se movía con la seguridad de alguien que conoce su valor, sin arrogancia, pero con firmeza y claridad. Los colegas, antes dominados por el miedo a don Javier, empezaron a cuestionar pequeñas decisiones injustas, inspirados por la postura de Clara. Ella no necesitaba enfrentarlos directamente, su influencia silenciosa bastaba para cambiar comportamientos y crear un ambiente más colaborativo y justo. La transformación también se reflejó en cómo Clara veía su propia vida. Comenzó a creer que no estaba limitada por el pasado, la edad o la posición social. Cada victoria, por pequeña que fuera, reforzaba su autoconfianza y su determinación para seguir enfrentando desafíos. La mujer que alguna vez barrió los pisos de la empresa se convirtió en un símbolo de resistencia, valentía y crecimiento. Don Javier, por su parte, empezó a mostrar signos de cambio. Aunque su naturaleza seguía siendo rigurosa y exigente, comenzó a valorar más los esfuerzos de su equipo y a reconocer el mérito de quienes lo merecían. El respeto silencioso por Clara se transformó en un aprendizaje continuo. Comprendió que el poder no consiste solo en controlar, sino también en reconocer y apoyar talentos, incluso cuando surgen en los lugares más inesperados. El camino de Clara estaba lejos de terminar, pero ya era evidente que la superación inicial había dado lugar a un crecimiento sólido y a una transformación profunda. No solo había cambiado la dinámica de la empresa, sino que empezaba a reescribir su propia narrativa, demostrando que la valentía, inteligencia y empatía pueden derribar barreras aparentemente infranqueables. El gran día había llegado. La empresa Torres y Asociados estaba a punto de presentar un proyecto histórico a un consorcio internacional. Era el contrato más importante en la historia de la compañía, capaz de generar millones en inversiones y consolidar su posición en el mercado global. Todas las miradas estaban puestas en don Javier, pero esta vez había una tensión diferente en el aire, respeto y una silenciosa expectativa hacia Clara. En la mañana de la presentación, Clara revisó cada detalle. Hojas de cálculo, informes, diagramas y cronogramas estaban impecables. Había anticipado cada posible problema, ajustando estrategias y coordinando al equipo para que todos trabajaran de manera sincronizada. La humilde limpiadora que un día barrió el suelo de la oficina ahora lideraba la operación más importante de la empresa. Cuando don Javier entró en la sala de conferencias del consorcio, notó la presencia de Clara en el centro de la mesa, lista para presentar. Por primera vez, sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Sabía que el éxito de la reunión dependía de su competencia, la misma persona que un día había sido subestimada por todos. Clara, tiene la palabra, dijo él, con un leve gesto de cabeza. Ella comenzó a hablar, su voz firme y clara resonando en la sala. Cada punto era explicado con precisión, cada duda del consorcio respondida con seguridad. Lo que antes parecía imposible, una limpiadora liderando la mayor presentación de la empresa, ahora se convertía en realidad. La atención de todos estaba completamente centrada en ella. El clímax emocional ocurrió cuando uno de los ejecutivos internacionales cuestionó un punto crítico del proyecto, planteando dudas que podrían haber comprometido todo el contrato. Clara, manteniendo la calma, explicó con lógica, detallando soluciones alternativas y mostrando cómo cada riesgo había sido previsto y mitigado. Toda la sala quedó en silencio, impresionada por su habilidad. Mientras Clara presentaba, don Javier percibió algo transformador, ya no sentía miedo ni resistencia. Sentía orgullo.
Orgullo de haber reconocido el talento y la valentía de aquella mujer y de haberle dado la oportunidad de demostrar su valía. Era una lección silenciosa sobre humildad, justicia y liderazgo. El ápice de la tensión llegó cuando otro ejecutivo intentó desacreditar una parte del proyecto, insinuando que el equipo quizá no tuviera capacidad para cumplir con los plazos. Clara lo miró directamente, con firmeza pero sin agresividad. Con todo respeto, señor, nuestro equipo está preparado, y cada etapa ha sido planificada cuidadosamente. Puedo garantizar que el proyecto se entregará según lo prometido. El silencio que siguió fue absoluto. La confianza que Clara irradiaba era contagiosa. Cada detalle de su preparación, cada estrategia y cada decisión tomada con precisión demostraban que no solo era capaz, sino excepcional. Al final de la reunión, el consorcio aprobó el proyecto con entusiasmo. El equipo de Clara celebró discretamente, mientras don Javier, por primera vez, mostró una sonrisa genuina frente a todos. Se acercó a Clara, sin palabras, y solo estrechó su mano con firmeza. Un gesto sencillo, pero cargado de reconocimiento, respeto y admiración. El clímax emocional estaba completo, la limpiadora que todos consideraban incapaz había demostrado su valor de manera irrefutable. Había superado humillaciones, desafíos y prejuicios, mostrando que la valentía, la inteligencia y la determinación pueden transformar vidas y derribar barreras aparentemente insuperables. En ese momento, Clara se convirtió no solo en una heroína silenciosa, sino en un símbolo de justicia y superación. Su trayectoria inspiraba a todos a su alrededor, colegas, ejecutivos e incluso al millonario don Javier. Una mujer humilde se había transformado en el epicentro de un cambio profundo y duradero, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el dinero ni en el poder, sino en la valentía de enfrentar desafíos con integridad e inteligencia. Tras la gran victoria en la presentación del proyecto, el ambiente en Torres y Asociados cambió de manera definitiva. El respeto que Clara había conquistado se volvió visible. Los empleados que antes la ignoraban o la miraban con escepticismo ahora la trataban con admiración y afecto. La humilde limpiadora, que un día barrió los suelos de la oficina, se había convertido en un referente de valentía, competencia y dignidad. Don Javier Torres, aunque seguía siendo riguroso, comenzó a reconocer abiertamente el valor de Clara. Entendió que la autoridad no consiste solo en controlar, sino también en reconocer talentos, apoyar a quienes tienen capacidad y dar espacio para que personas inesperadas muestren su potencial. Para él, aquel día fue una lección de humildad y aprendizaje. Necesitaba liderar con justicia, y Clara había sido la profesora silenciosa que se lo mostró. Clara, por su parte, no permitió que la victoria la transformara en alguien arrogante o distante. Continuó desempeñando sus funciones, pero ahora con autonomía e influencia. Su postura inspiraba a todos a su alrededor, y pequeños gestos de colaboración y reconocimiento comenzaron a surgir espontáneamente entre los colegas. El ambiente de trabajo, antes marcado por el miedo y la tensión, ahora estaba impregnado de respeto, cooperación y motivación. El impacto de la transformación no se limitó a la empresa. Clara también empezó a recibir invitaciones para participar en conferencias sobre superación y resiliencia, siendo reconocida como un ejemplo vivo de que la valentía, la determinación y la integridad pueden cambiar vidas, sin importar la posición social. Aceptó con humildad, compartiendo sus experiencias e incentivando a otros a creer en sí mismos. Un episodio memorable ocurrió cuando don Javier llamó a Clara a su oficina, por primera vez de manera informal y sin tensión. Le ofreció un ascenso simbólico, creando un puesto que reconocía oficialmente su influencia y liderazgo, aunque sin modificar su título jerárquico. Clara sonrió, comprendiendo que el gesto iba mucho más allá de las formalidades, era un reconocimiento sincero de su importancia para la empresa y para todos los que allí trabajaban. Clara, dijo don Javier, con una rara sonrisa, has cambiado no solo la empresa, sino también a mí. Gracias por mostrarme que el respeto y la valentía pueden venir de cualquier lugar, incluso de alguien que nunca habría imaginado. Clara sintió una profunda emoción, pero respondió con serenidad. Señor, solo hice lo que había que hacer. Pero me alegra saber que ahora todos podemos crecer juntos. A partir de ese momento, Clara comenzó a ser consultada en decisiones importantes, no solo por su competencia técnica, sino también por el discernimiento y la empatía que demostraba en cada acción. Los empleados más jóvenes la veían como mentora, mientras que los colegas más antiguos reconocían que su ejemplo era una lección diaria de coraje y dignidad. El legado de Clara en la empresa empezó a consolidarse de manera silenciosa pero poderosa. No solo transformó procesos y resultados financieros, sino que también creó una cultura de respeto, colaboración y valoración del talento. Aquellos que alguna vez dudaron de su capacidad ahora la admiraban profundamente, reconociendo que el verdadero poder no reside en el dinero ni en el estatus, sino en la valentía de enfrentar desafíos y actuar con integridad.
Mientras caminaba por los pasillos, Clara percibía las sonrisas discretas, las miradas de gratitud y la atmósfera positiva que ayudó a construir. La vida que antes parecía limitada a tareas humildes ahora estaba llena de posibilidades e impacto. Sabía que cada desafío enfrentado, cada obstáculo superado y cada gesto de valentía habían culminado en esa transformación definitiva, tanto en su vida como en la de quienes la rodeaban. Y, sobre todo, Clara aprendió que la verdadera victoria no reside únicamente en la realización de proyectos o en el reconocimiento público, sino en la capacidad de inspirar, cambiar actitudes y crear un ambiente donde todos puedan crecer juntos, sin importar su origen o posición social. 5 años habían pasado desde aquel día en que Clara Morales, la humilde limpiadora de Sevilla, silenció al millonario don Javier Torres frente a todos. La oficina de Torres y Asociados era ahora un entorno completamente distinto. Los colaboradores trabajaban con confianza, libertad y espíritu colaborativo, inspirados por el legado silencioso de Clara. El miedo había sido reemplazado por respeto, y la empresa prosperaba como nunca antes. Clara, ya con 73 años, no era ya solo la discreta limpiadora que recorría los pasillos con trapos y cubos. Ocupaba una posición simbólica de liderazgo consultivo, siendo reconocida por su sabiduría, experiencia y habilidad para resolver problemas complejos. Aunque mantenía su sencillez y humildad, su influencia era innegable, y su presencia se había convertido en un referente diario para todos los que trabajaban a su alrededor. Don Javier Torres había cambiado profundamente. Seguía siendo exigente, pero ahora su liderazgo se basaba en la justicia, el reconocimiento y la valoración del talento, especialmente de aquellos que surgían en lugares inesperados. Reconocía que Clara había sido la mayor transformación de su vida y de la empresa, y la consultaba frecuentemente antes de decisiones importantes, valorando no solo su experiencia, sino también su visión humana y práctica. Clara también había expandido su vida personal. Viajaba a pequeños pueblos cercanos, participando en conferencias y encuentros sobre superación, coraje y resiliencia. Su historia se había difundido por Sevilla y más allá, convirtiéndose en una inspiración para personas de todas las edades. Jóvenes que enfrentaban desafíos sociales, mujeres que se sentían limitadas por la edad o la posición social y colegas de trabajo aprendían de su trayectoria, comprendiendo que la valentía y la integridad pueden cambiar destinos. Rafael, el joven asistente que la había apoyado desde el principio, ahora ocupaba un puesto de gerencia media y recordaba a Clara como su ejemplo constante. Compartía sus experiencias con otros empleados, enseñando que observar, aprender y tener coraje son herramientas más poderosas que cualquier título o posición jerárquica. La propia vida de Clara se había transformado de manera personal. Había alcanzado independencia financiera, estabilidad emocional y un sentido de propósito que la acompañaba cada día. Pero, sobre todo, había demostrado para sí misma, y para todos a su alrededor, que la edad, la posición social o las aparentes limitaciones nunca pueden definir el valor de alguien. En una tarde de otoño, Clara caminaba por la Plaza de España, donde todo había comenzado. El sol se reflejaba en los azulejos coloridos, las fuentes brotaban con un brillo suave y los turistas tomaban fotos maravillados por la belleza del lugar. Se detuvo un momento, respiró hondo y sonrió, recordando cómo cada paso de su camino, cada desafío enfrentado y cada pequeño acto de valentía la habían conducido hasta allí. Don Javier, que la acompañaba discretamente, percibió cuánto había crecido, no solo en competencia, sino en presencia, sabiduría y humanidad. Se acercó, esta vez no como patrón, sino como alguien que comprendía y respetaba profundamente la trayectoria de Clara. Clara, dijo, con sinceridad, gracias por todo. No solo por salvar la empresa tantas veces, sino por enseñarme lo que significa liderar de verdad. Clara lo miró con una sonrisa amable y respondió: Señor, la verdadera lección es que todos tienen valor y pueden marcar la diferencia. Solo se necesita coraje, integridad y voluntad de actuar. El entorno reflejaba el cambio, los empleados sonreían, saludaban a Clara con afecto, y la atmósfera irradiaba respeto e inspiración, la energía que ella había construido a lo largo de los años. Mientras caminaba por el centro histórico, Clara recordaba todas las dificultades superadas, el miedo, las humillaciones, las miradas desconfiadas, los desafíos que parecían imposibles. Cada experiencia, por dolorosa que fuera, había fortalecido su valentía y su capacidad para transformar no solo su vida, sino también la de todos los que la rodeaban. Y así, en el corazón de Sevilla, la mujer humilde que un día barrió el suelo de una oficina se convirtió en un símbolo duradero de superación, liderazgo y coraje. Su historia continuaba inspirando a personas de todas las edades, demostrando que la verdadera grandeza no proviene del dinero, del estatus o de la fama, sino del coraje de enfrentar desafíos y actuar con integridad. Después de años de desafíos, humillaciones y superaciones, Clara Morales finalmente había consolidado su trayectoria de coraje y transformación.
La mujer humilde que un día barrió los pasillos de Torres y Asociados ahora era reconocida no solo por sus habilidades, sino por la fuerza, dignidad y sabiduría que inspiraban a todos a su alrededor. La oficina de la empresa era ahora un entorno marcado por el respeto y la colaboración. Don Javier Torres, el millonario que alguna vez inspiraba miedo, se había convertido en un líder más justo, consciente y admirado. Sabía que gran parte de esa transformación se debía al coraje silencioso de Clara, y siempre que tenía oportunidad, valoraba su talento y experiencia. Clara no buscaba reconocimiento ni fama, pero el impacto de sus acciones era innegable. Todo el equipo había cambiado, la cultura de la empresa había evolucionado, y personas de distintas edades y experiencias comenzaron a comprender que el verdadero valor reside en el coraje, la integridad y la determinación de actuar correctamente, incluso ante las mayores adversidades. En los momentos de reflexión, Clara recordaba cada obstáculo que había enfrentado, las pequeñas humillaciones, el miedo constante al desprecio de don Javier, las miradas desconfiadas de sus colegas. Cada desafío superado se transformó en aprendizaje y fortaleza. Comprendía que su trayectoria no se trataba solo de éxito personal, sino de inspirar cambios reales en la vida de quienes la rodeaban. Así, en el corazón de Sevilla, entre azulejos coloridos y la historia viva de la ciudad, Clara se convertía en un ejemplo atemporal de que nunca es tarde para actuar con valentía y transformar la propia vida. Su historia demostraba que incluso alguien humilde puede impactar profundamente en el mundo, romper barreras sociales e inspirar respeto genuino. Hoy, personas de todas las edades y orígenes recuerdan a Clara como un símbolo de determinación, inteligencia práctica y compasión. Su legado no solo residía en los resultados empresariales, sino en el impacto emocional y social que generó, demostrando que el coraje y la integridad pueden cambiar destinos de manera duradera. Y aquí llegamos al final de la historia, pero la inspiración sigue viva. Cara rezando. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañar la jornada de Clara. Dale me gusta a este vídeo, comenta desde donde nos estás viendo, suscríbete al canal y comparte esta historia con quienes necesitan inspiración. Queremos saber qué historias emocionantes te gustaría ver en los próximos vídeos. Deja tu sugerencia en los comentarios y continúa acompañando nuestras aventuras de superación, coraje y transformación. Clara Morales demostró que la verdadera grandeza no reside en la riqueza ni en el poder, sino en la capacidad de actuar con valentía e integridad, incluso cuando todos a tu alrededor dudan de ti. Que esta historia inspire a cada persona a creer que el cambio es posible, independientemente de la edad, posición social o circunstancias de la vida. Y así termina la emocionante travesía de Clara, la limpiadora que silenció al millonario, transformó vidas y demostró que la fuerza interior es el mayor patrimonio que alguien puede tener.